Tras ser expulsada de su hogar, con sus 3 hijos a cuestas, por la codicia de su propio cuñado, la viuda Soledad no tuvo más remedio que comprar la única propiedad que podía pagar, una vieja casona en ruinas junto al pantano, un lugar que todos en el pueblo temían por una antigua maldición. Pero lo que nadie sabía era el antiguo secreto que ella encontraría bajo el podrido suelo de madera, un poder que la obligaría a tomar una decisión imposible. Puede sonar a leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las afueras de un pequeño pueblo en la sierra y cambió el destino de todos para siempre. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El eco de la pesada puerta de roble al cerrarse fue el sonido que sentenció el final de su mundo. Soledad se quedó inmóvil en el camino de tierra, con el polvo levantándose a sus pies como un fantasma burlón. A su falda se aferraban sus 3 pequeños, con los ojos muy abiertos, sin comprender por qué el calor del hogar les había sido arrebatado con tanta frialdad. Su corazón era un pájaro asustado, golpeando con violencia contra las rejas de su pecho, buscando un escape que no existía. Acababa de perderlo todo: la casa que construyó con su difunto esposo, los recuerdos sembrados en cada rincón y la última pizca de seguridad en un mundo que ahora se le antojaba hostil y gigantesco. La figura que le daba la espalda, alejándose sin una sola mirada de compasión, era la de don Ramiro, el hermano mayor de su esposo. Para el pueblo era un hombre de respeto, de misa los domingos y sombrero siempre limpio. Pero Soledad conocía la sombra que se escondía tras esa fachada de rectitud, una codicia que había crecido durante años como una mala hierba, envenenada por la envidia hacia las tierras fértiles que su hermano menor había sabido trabajar. Había usado deudas inventadas, susurros maliciosos y su influencia para orquestar aquella expulsión, justificando su crueldad con papeles que olían a mentira. «Es la ley», había dicho, con una voz tan vacía de alma como sus ojos. Con el sol cayendo y pintando el cielo de colores tristes, Soledad tomó las manitas de sus hijos y empezó a caminar sin rumbo fijo, que era lo único que le quedaba. El pueblo, que antes la saludaba con afecto, ahora era un murmullo de cabezas gachas y puertas entornadas. El miedo a don Ramiro era un cerrojo en cada boca. Nadie se atrevió a ofrecerle más que una mirada de lástima fugaz. La única puerta que se abrió fue la de la sacristía, donde el anciano padre Miguel, con más bondad que recursos, les ofreció un rincón donde pasar la noche sobre unas mantas viejas, con el olor a cera e incienso como único consuelo. Los días se convirtieron en un suplicio de caridad humillante y noches en vela, contando las pocas monedas que le quedaban. Fue entonces, mientras buscaba algún trabajo que ninguna mano se atrevía a darle, que oyó el nombre de la casa. La llamaban La Olvidada, la propiedad en las afueras, en la colina que el pueblo evitaba. Llevaba años vacía, tragada por la maleza, con una reputación tan oscura como sus ventanas rotas. Se decía que la tierra estaba maldita, que nada bueno crecía en ella y que la última familia que la habitó huyó despavorida en mitad de la noche. Para el pueblo era un monumento al fracaso y a la mala suerte, un lugar del que se hablaba en susurros y se señalaba con el mentón. Pero para Soledad era una posibilidad, una casa que nadie quería, era una casa que, tal vez, ella podría conseguir. La maldición no le daba más miedo que el hambre que ya empezaba a roer en el vientre de sus hijos. Así que, con una resolución forjada en la desesperación, Soledad tomó una decisión. Al día siguiente, con el alba despuntando, guió a sus pequeños hacia la colina prohibida. El camino era una cicatriz casi borrada por el tiempo,
una senda angosta que ascendía entre zarzas y hierbas altas que se aferraban a sus ropas como queriendo detenerla. El pueblo quedaba abajo, cada vez más pequeño, un tablero de tejados silenciosos y juiciosos. Sus hijos, cansados, no preguntaban, simplemente confiaban en el calor de su mano, en esa fuerza inquebrantable que solo una madre acorralada puede poseer. Para ella, cada paso era un acto de rebeldía contra el destino que don Ramiro le había impuesto. Al llegar a la cima, la casa se presentó ante ellos como un animal dormido y cubierto de musgo. Las tejas estaban rotas en lugares. Un postigo colgaba de una sola bisagra como un párpado caído, y el porche de madera crujía bajo sus pies con un lamento prolongado. Las ventanas eran cuencas vacías que parecían observar el valle con una infinita melancolía. Pero donde otros veían ruina y espanto, Soledad vio un esqueleto fuerte, muros que aún se mantenían en pie y un techo, aunque agujereado, que prometía cobijo. Con el último aliento de su valor, fue a la alcaldía y, ante la mirada incrédula del secretario, usó las pocas monedas que había cosido en el dobladillo de su falda para comprar el título de aquella propiedad olvidada. El hombre le entregó un papel amarillento, mirándola como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Para Soledad, sin embargo, aquel frágil documento era la primera piedra de su nuevo mundo. El regreso a la colina fue diferente. Ya no eran intrusos guiados por la desesperación, sino los dueños de aquel pedazo de olvido. La llave de hierro, fría y oxidada, giró en la cerradura con un quejido que pareció despertar a la casa de un largo sueño. El interior era peor de lo que había imaginado. Un olor a encierro, a tiempo estancado y a polvo de décadas, los recibió como una bofetada. Telarañas gruesas como velos de novia cubrían los pocos muebles rotos que quedaban, y una capa de suciedad lo empañaba todo. Pero no había lugar para el desánimo. Con un pañuelo atado en la cabeza y una determinación que asustaba, Soledad abrió las ventanas de par en par, dejando que el sol y el aire entraran como un ejército de limpieza. Sus hijos, al principio tímidos ante la penumbra, empezaron a imitarla, barriendo con ramas secas y arrancando la maleza que se colaba por las grietas del suelo. Cada rincón que liberaban del abandono, cada rayo de luz que rescataban de la oscuridad, era una pequeña victoria contra la maldición y un ladrillo más en la reconstrucción de sus vidas. Tras varios días de lucha incansable contra el interior de la casa, Soledad decidió enfrentarse al jardín. La leyenda decía que la tierra era estéril, pero ella necesitaba sembrar algo, cualquier cosa que pudiera alimentar a sus hijos. El suelo estaba duro y reseco, cubierto por una maraña de raíces y hierbajos tan densa que parecía un tejido. Con una vieja azada que encontró en un cobertizo, comenzó a labrar un pequeño trozo de tierra cerca de la cocina. El trabajo era agotador, y el metal de la herramienta chocaba contra las piedras con un sonido metálico y frustrante. Pero de repente, uno de los golpes produjo un sonido distinto. No era el clank agudo de la piedra, sino un toc sordo y hueco, como si hubiera golpeado una caja de madera. Intrigada, golpeó de nuevo. El mismo ruido, casi como un eco bajo tierra. Dejó la azada a un lado y, arrodillándose, comenzó a cavar con las manos, apartando la tierra apelmazada. Sus dedos rozaron una superficie lisa, no de roca, sino de madera. No era una raíz, era una tabla ancha y oscura, el borde de una trampilla oculta que había permanecido enterrada como un secreto. El corazón le martilleaba en los oídos, un tambor que marcaba el compás de su propio miedo y de una incipiente esperanza. Sus hijos, que habían dejado sus juegos improvisados, se agruparon detrás de ella, formando un pequeño cerco de silencio expectante. No había manija ni tirador. La trampilla estaba sellada por el tiempo y la tierra.
Usando la punta de la azada como palanca, Soledad la forzó, haciendo palanca con todo el peso de su cuerpo menudo. La madera vieja crujió, se quejó como un ser vivo al que despiertan de un sueño de siglos y, finalmente, cedió con un golpe sordo. Una bocanada de aire frío y húmedo, con un intenso olor a tierra mojada y a raíces, subió desde la oscuridad, un aliento helado que le erizó la piel. Asomándose con cautela, solo vio el principio de unas escaleras de piedra tosca que se perdían en una oscuridad densa y absoluta. «Quédense aquí», ordenó a sus hijos con una firmeza que no sentía antes de volver a la casa a por una de las pocas velas que poseía y un trozo de madera para mantener la trampilla abierta. Con la llama temblorosa proyectando sombras danzantes que convertían las raíces en garras y las piedras en rostros, comenzó el descenso. Los escalones eran resbaladizos, cubiertos de un fino musgo. El aire se hacía más limpio a medida que bajaba, perdiendo el olor a encierro y ganando una frescura casi dulce. No desembocó en un sótano pequeño y claustrofóbico, sino en una amplia bóveda de piedra, sorprendentemente bien construida. Las paredes estaban secas y en ellas había estantes de madera carcomida, repletos de vasijas de barro rotas y herramientas de labranza extrañamente delicadas. Pero lo que detuvo en seco su corazón no fue eso, sino un sonido que no había oído en meses, el goteo constante y rítmico del agua. Siguiendo el eco, encontró al fondo de la estancia un pequeño canal tallado en la roca del suelo, y de una grieta en la pared brotaba un hilo de agua clara y pura que corría por el canal hasta desaparecer en otra galería más profunda. No era una maldición. Era un manantial secreto, una vena de vida oculta bajo la tierra que todos creían muerta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Soledad, pero no eran de pena, sino de un alivio tan profundo que dolía. Se arrodilló junto al canalillo de piedra, la luz de la vela temblando sobre la superficie cristalina. Con manos temblorosas, recogió un poco de agua y la bebió. Estaba fría, pura, con un sabor a tierra limpia y a promesa. No era una maldición, era un milagro escondido, un corazón de agua latiendo bajo la piel muerta del terreno. Toda la humillación, todo el miedo y toda la soledad de los últimos meses parecieron disolverse en ese sorbo de vida. Entendió entonces que la leyenda del pueblo no era una mentira malintencionada, sino una verdad a medias. La tierra no era estéril, simplemente guardaba celosamente su mayor tesoro para quien tuviera el coraje de buscarlo. Subió las escaleras con una nueva energía, ya no como una mujer que explora una tumba, sino como una reina que acaba de encontrar el tesoro de su reino. Al salir a la luz del sol, sus hijos vieron la transformación en su rostro antes de que pudiera decir una palabra. El velo de desesperación se había rasgado, revelando una determinación de acero. «Tenemos agua», fue todo lo que dijo, y en esas dos palabras estaba contenida la promesa de un futuro. Esa misma tarde, el trabajo adquirió un nuevo significado. Ya no limpiaban ruinas, estaban cimentando un hogar. Soledad, con la ayuda de sus pequeños, ideó un sistema rudimentario con cubos y cuerdas para subir el agua del manantial. El sonido de la azada volvió a escucharse en el jardín, pero esta vez no era un golpe de frustración contra la tierra seca, sino el ritmo constante y esperanzador de quien ara el primer surco de su propia cosecha, un secreto fértil que florecería a espaldas del mundo que los había despreciado. Las semanas que siguieron se convirtieron en un ritual secreto de renacimiento. Al alba, antes de que el primer rayo de sol delatara su colina, y al atardecer, cuando las sombras se alargaban para ocultarlos, Soledad y sus hijos trabajaban la tierra. El agua del manantial, llevada en cubos con un esfuerzo que se sentía sagrado, obró el milagro. Donde solo había polvo y piedras, brotaron tímidos tallos verdes
que pronto se convirtieron en un huerto exuberante, un oasis inverosímil en la cima de aquella colina de mala fama. Tomates, calabazas, maíz y frijoles crecían con una vitalidad desafiante, como si la tierra estuviera devolviendo con gratitud toda la fe que Soledad había depositado en ella. Los niños, que habían llegado con el hambre pintado en sus rostros, ahora reían mientras perseguían mariposas entre las hileras de plantas, con las mejillas sonrosadas y la tierra metida bajo las uñas. Aquel jardín no era solo su sustento, era la prueba tangible de que no estaban malditos, sino bendecidos en secreto. Pero un milagro tan visible no podía permanecer oculto por mucho tiempo. La primera vez que Soledad bajó al mercado del pueblo, no lo hizo con la cabeza gacha de una mendiga, sino con una cesta cargada de verduras, cuya frescura y tamaño provocaron un silencio repentino entre los puestos. Las mujeres que antes la ignoraban, ahora la miraban de reojo, susurrando entre ellas. ¿Cómo era posible que la tierra estéril de la olvidada diera tales frutos? La lástima se transformó en recelo, y el recelo en una sospecha oscura. Los rumores empezaron a serpentear por las calles empedradas como el humo de una hoguera mal apagada. Hablaban de brujería, de un pacto oscuro hecho en la desesperación. Nadie se atrevía a preguntarle directamente, pero las miradas se clavaban en su espalda, y esas miradas, cargadas de envidia y de un nuevo tipo de miedo, eran más pesadas que cualquier piedra. Soledad sabía que cada calabaza vendida, cada moneda ganada, era una hebra más en la red de habladurías que, tarde o temprano, llegaría a los oídos de don Ramiro. Y la noticia, inflada por la envidia y el asombro, no tardó en llegar a los oídos de don Ramiro. Lo encontró en su despacho mientras revisaba los libros de cuentas que certificaban su riqueza. Brujería, se burló al principio, desechando los chismes con un gesto de la mano. Pero la semilla de la duda, una semilla codiciosa, germinó rápidamente en su mente. ¿Cómo podía la tierra más inútil del pueblo producir algo de valor? La imagen de Soledad, no mendigando, sino prosperando, era una afrenta personal, una bofetada a su autoridad y a su juicio. Aquella tierra no estaba maldita, simplemente guardaba un secreto que él, en su arrogancia, había despreciado. El desprecio se convirtió en una obsesión helada. Tenía que verlo con sus propios ojos, y lo que fuera que ella hubiera encontrado, se aseguraría de que volviera a pertenecerle, por ley o por la fuerza. No esperó al día siguiente. Al caer la tarde, cuando el sol teñía de rojo la colina de Soledad, don Ramiro reunió a dos de sus jornaleros más leales, hombres de pocas palabras y espaldas anchas. Subieron por la misma senda que Soledad había recorrido con desesperación, pero sus pasos eran pesados, impulsados no por la esperanza, sino por una furia fría y calculadora. Al llegar a la cima, el asombro los silenció por un instante. Donde solo debería haber maleza y tierra agrietada, se extendía un tapiz de un verde imposible, vibrante de vida, bajo la luz dorada del crepúsculo. Soledad estaba allí, de rodillas junto a una hilera de tomates, enseñando a su hijo menor a quitar una oruga de una hoja. Al levantar la vista y ver la figura corpulenta de don Ramiro recortada contra el cielo, con sus hombres flanqueándolo como dos lobos, no sintió miedo, sino una calma gélida. Había estado esperándolo. Buena cosecha para una tierra maldita, cuñada, dijo él, y su voz rompió la paz del atardecer como el cristal al romperse. No era una felicitación, era una reclamación. Soledad se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra de la falda. Colocó a su hijo detrás de ella con un gesto protector, su pequeña figura erguida como un roble joven frente a la tormenta. La tierra no estaba maldita, Ramiro. Su voz sonó clara y firme, sin rastro del temblor que él esperaba. Solo estaba abandonada, esperando a alguien con la voluntad de trabajar, no de robar. La palabra robar quedó suspendida en el aire,
Un latigazo que borró la sonrisa de suficiencia del rostro de don Ramiro. Su semblante se endureció, convirtiéndose en una máscara de ira. Insolente, esta tierra fue de mi hermano. Su prosperidad, por derecho, me pertenece. Creíste que podías esconderte aquí con tu brujería, pero todo lo que tocas vuelve a mí. Dio un paso al frente y sus hombres se movieron con él, sus sombras alargándose sobre las plantas como una plaga. Ahora, apártate. Vamos a ver qué secreto esconde este jardín. Pero Soledad no se movió. Su mirada no estaba fija en él, sino más allá, hacia el pueblo que empezaba a encender sus primeras luces en el valle. La extraña actividad en la colina prohibida no había pasado desapercibida. Pequeños grupos de gente se habían congregado en el límite del pueblo, siluetas curiosas observando la escena desde la distancia, demasiado lejos para intervenir, pero lo suficientemente cerca para ser testigos. Soledad lo supo en ese instante. Su fuerza no estaba en la azada que había dejado en el suelo, sino en esos ojos que la observaban. Elevó la voz, no con el grito de una víctima, sino con la potencia de una pregonera en la plaza. Que todo el pueblo vea cómo don Ramiro viene a robarle el pan a una viuda y a sus hijos, viene a reclamar la cosecha que su pereza despreció y que mis manos levantaron. Esta es la justicia del hombre que reza en primera fila los domingos. Cada palabra era una piedra lanzada al pozo de silencio y miedo del pueblo, y sus ondas comenzaron a extenderse imparables. Don Ramiro se detuvo en seco, atrapado por un momento entre su codicia y la inesperada luz de un centenar de miradas. El rostro de don Ramiro, usualmente impasible, se contrajo en una máscara de furia lívida. El veneno de la humillación pública le subió por la sangre, más potente que cualquier argumento. «¡Calla, bruja embustera!», siseó, pero su voz, que siempre había sonado como un trueno de autoridad, ahora era el silbido de una serpiente acorralada. Intentó dar un paso más, pero el murmullo del pueblo, que antes era un eco lejano, se había convertido en un rum-rum grave y amenazante, un muro invisible pero sólido. Sus dos jornaleros, antes monolíticos a su lado, ahora dudaban. Sus miradas iban de su patrón a la multitud lejana y de vuelta a la figura desafiante de Soledad. Ya no eran los brazos de la ley de don Ramiro. Eran hombres del pueblo, y el pueblo estaba mirando. Por primera vez en su vida, el poder de don Ramiro, construido sobre el miedo y el respeto fingido, se resquebrajaba a la vista de todos. Vencido no por la fuerza, sino por el peso de 100 pares de ojos, don Ramiro escupió una última amenaza al suelo. «Esto no ha terminado», gruñó con la voz ahogada por la rabia, pero la frase sonó hueca, la pataleta de un tirano destronado. Dio media vuelta con una brusquedad que delataba su derrota y comenzó a descender la colina a grandes zancadas, seguido por sus hombres, que ahora parecían más ansiosos por desaparecer que por obedecer. Soledad se quedó quieta, con el corazón aún latiendo con la fuerza de la batalla, mientras veía cómo las figuras se encogían con la distancia. No sintió el triunfo, sino el temblor que sigue al peligro. Entonces, un nuevo sonido rompió el silencio del atardecer, el de pasos que subían la colina. No eran los pasos pesados de la codicia, sino los pasos vacilantes de sus vecinos. El padre Miguel iba al frente, y tras él varias de las mujeres que la habían juzgado en el mercado. No venían a acusar, venían a ver con sus propios ojos el milagro que nacía del coraje, no de la brujería. El silencio que dejaron los pasos de don Ramiro al alejarse no era vacío, sino expectante. Fue el padre Miguel quien llegó primero, con la respiración entrecortada por la subida. Sus viejos ojos no se posaron en la figura derrotada de Ramiro, sino en el rostro de Soledad, y luego en el milagro verde que la rodeaba. No había rastro de brujería en sus manos encallecidas, ni en la frente perlada de sudor de sus hijos.
solo la dignidad del trabajo duro. Dios bendice las manos que trabajan, hija, dijo con una voz suave que pareció sanar el aire herido. Detrás de él llegaron las mujeres. Sus rostros eran un mosaico de asombro, vergüenza y un incipiente respeto. Vieron las tomateras cargadas de frutos rojos, las calabazas hinchadas por el sol, la tierra oscura y húmeda. Una de ellas, la misma que había susurrado la palabra bruja en el mercado, se adelantó y sin decir nada, le ofreció a Soledad una hogaza de pan que traía envuelta en un paño. No era caridad, era una disculpa, un puente tendido sobre el abismo de los rumores. Soledad aceptó el pan con un leve asentimiento, sus ojos recorriendo los rostros de sus vecinos. No había rencor en su mirada, solo el cansancio de una larga batalla ganada. Comprendió que el miedo a don Ramiro los había envenenado tanto como a ella la había empujado a esa colina. Con un gesto, los invitó a acercarse. «No hay ningún pacto oscuro», dijo, su voz resonando en el crepúsculo. «Solo un secreto que la tierra guardaba». Los guió hacia el lugar donde la azada había encontrado la madera. Ante las miradas atónitas de todos, levantó la pesada trampilla, revelando la escalera que descendía a la oscuridad. No era un secreto guardado por egoísmo, sino un milagro que pedía ser compartido. Entregándole la vela al padre Miguel, lo invitó a bajar. Uno a uno, los más valientes lo siguieron, y el murmullo de asombro que subió desde las profundidades confirmó lo que sus ojos en la superficie apenas podían creer. La colina no estaba maldita, estaba viva, y su corazón de agua ahora latía para todos. Aquella noche, la colina de La Olvidada dejó de ser un lugar de exilio para convertirse en un santuario. La noticia del manantial corrió por el pueblo más rápido que el fuego por un campo seco, no como un rumor, sino como una revelación. Al día siguiente, el camino que Soledad había subido sola y desesperada se convirtió en una procesión de esperanza. No venían a mirar, sino a ayudar. Hombres con herramientas en el hombro llegaron para reparar el techo y reforzar las paredes. Mujeres trajeron semillas de sus propios huertos y telas para coser cortinas. La casa, que había sido un esqueleto, empezó a vestirse de hogar, y la tierra, antes símbolo de fracaso, se convirtió en una promesa de futuro compartido. Soledad, que solo había buscado un refugio, les había devuelto a todos algo más valioso. La prueba de que el verdadero tesoro no se encuentra en la riqueza acumulada, sino en el valor para cavar bajo la superficie de las maldiciones. Mientras la vida florecía en la colina, la fortuna de don Ramiro comenzaba a marchitarse en el valle. El respeto que el miedo le había comprado se evaporó a la luz de su humillación pública. Las puertas que antes se le abrían de par en par, ahora se le cerraban con excusas educadas. En el mercado, los saludos se volvieron murmullos a su paso, y en sus negocios encontró una nueva y terca resistencia. La gente ya no veía a un hombre de poder, sino a un hombre cuya codicia lo había cegado, incapaz de ver la vida que latía bajo la tierra que él mismo había despreciado y malvendido. Se quedó solo, rodeado por las mismas tierras fértiles que había ambicionado, pero aislado por un desierto de desprecio que él mismo había creado. La verdadera tierra estéril. Comprendió el pueblo, era el corazón de don Ramiro. Los años pasaron y la colina dejó de ser un susurro de miedo para convertirse en el corazón palpitante del pueblo. Ya nadie la llamaba La Olvidada, ahora era la colina del manantial. Con el esfuerzo de todos, el pequeño canal de piedra que Soledad descubrió se extendió en una red de acequias que llevaban la vida del manantial a las huertas vecinas, transformando las tierras resecas en campos fértiles. La casa de Soledad, una vez un esqueleto de ruina, ahora era un hogar bullicioso,
con el porche siempre lleno de vecinos que subían no por caridad, sino para compartir cosechas, consejos o simplemente el fresco del atardecer. Ella ya no era la viuda desamparada, sino doña Soledad, una matriarca cuya sabiduría, forjada en la desesperación y regada con coraje, era tan respetada como el agua que había encontrado. A veces, desde su porche, Soledad veía a lo lejos la gran casona de don Ramiro, una mancha oscura y silenciosa en el valle. Él nunca se fue, pero se convirtió en un fantasma en su propia vida, un hombre rico en hectáreas y pobre en todo lo demás, prisionero de un orgullo que le impedía pedir perdón. Soledad, en cambio, había aprendido que la verdadera herencia no estaba en los títulos de propiedad, sino en la comunidad que se cultiva y en la vida que se comparte. La viuda que había comprado la casa que nadie quiso, no solo había desenterrado un manantial, había desenterrado el alma de su pueblo, demostrando que la peor maldición no es la que se atribuye a la tierra, sino la que un hombre lleva sembrada en su propio corazón. Una década después, en el 10º aniversario del descubrimiento, la colina del manantial era un hervidero de vida. La música y las risas se derramaban por la ladera, mezclándose con el aroma de la comida que se compartía en largas mesas dispuestas entre los huertos. Doña Soledad, con el pelo ya plateado y las manos aún fuertes, se sentaba en el porche de su casa, ahora robusta y alegre, rodeada de sus hijos ya crecidos y de una nueva generación de nietos que correteaban por la tierra que ella había reclamado del olvido. Uno de sus nietos, con las mejillas manchadas de tierra, se sentó en su regazo y le preguntó si la historia del agua escondida era un cuento de hadas. Soledad sonrió, una sonrisa que contenía la memoria de todas las batallas. «No, mi niño», le susurró, «los cuentos de hadas son para dormir. Esta historia es para despertar». Desde el balcón de su casona, don Ramiro oía el eco lejano de esa misma celebración, una tortura anual que le recordaba lo que había perdido no por ley, sino por ceguera. El tiempo no le había traído paz, solo la confirmación de su aislamiento. Sus tierras, aunque vastas, parecían silenciosas, cultivadas por jornaleros que no le dirigían la palabra más allá de lo necesario. Miró sus propias manos, manchadas por la edad, pero limpias de tierra trabajada. Las manos de un hombre que solo había sabido cómo arrebatar. Había ganado una fortuna en papel, pero había perdido el lenguaje del agua, de la semilla y de la gente. En su obsesión por poseerlo todo, se había convertido en el único y verdadero habitante de una tierra maldita, una isla de un solo hombre, rodeada por el océano de vida que él mismo había despreciado. Y esa noche, cuando los últimos ecos de la música se desvanecieron y solo quedó el murmullo del viento entre los maizales, la gente no se dispersó. Encendieron una hoguera en el centro del claro y las llamas proyectaron sus sombras danzantes sobre los rostros de 3 generaciones. No era una celebración ruidosa, sino un ritual silencioso de gratitud. Los ancianos miraban el fuego y recordaban el miedo. Los adultos miraban a Soledad y recordaban el coraje. Y los niños miraban las estrellas y veían un futuro sin maldiciones. La historia ya no era solo de Soledad. Se había convertido en el agua misma que nutría el espíritu del pueblo. Un relato que se contaba no para recordar una injusticia, sino para enseñar que debajo de cada tierra que parece muerta, hay una promesa esperando las manos correctas para ser desenterrada. En la oscuridad de su casona, don Ramiro por fin encontró el silencio. Se sirvió un vaso de agua de una jarra de plata, pero al beberla, solo sintió el sabor metálico de su soledad. Sobre su escritorio de caoba reposaba el título de propiedad que le había arrebatado a su hermano, el origen de toda su riqueza y de toda su miseria. El pergamino, que antes le parecía el símbolo de su poder,
Ahora no era más que una hoja seca, un testamento de ceniza. Se acercó al gran ventanal que daba a la colina, una mancha de oscuridad salpicada por el rescoldo anaranjado de la hoguera lejana, y con un gesto lento, casi ceremonial, cerró las pesadas cortinas de terciopelo, no para evitar que la luz entrara, sino para aceptar finalmente la oscuridad que había cultivado dentro de sí mismo, sepultándose en vida en la única tumba que nadie podría arrebatarle jamás. Las brasas de la hoguera se fueron apagando lentamente, liberando las últimas volutas de humo que se disolvían en el cielo estrellado. Las familias comenzaron a descender la colina en un murmullo de despedidas tranquilas, llevando a los niños dormidos en brazos. Soledad se quedó un momento más, sintiendo el frescor de la noche en su piel. Miró el camino iluminado por los faroles que ahora guiaban los pasos de su gente, un camino que ella había subido en la más absoluta oscuridad y soledad. Comprendió que el agua no había sido el único tesoro que encontró bajo la tierra. El verdadero milagro había sido desenterrar el coraje que yacía dormido en el corazón de sus vecinos. Un coraje que, una vez liberado, se había vuelto un manantial mucho más poderoso, capaz de regar no solo la tierra, sino también la dignidad de todo un pueblo. Y así, mientras la casona de don Ramiro permanecía como un mausoleo de persianas cerradas y silencios amargos, en la colina del manantial se escuchaba un sonido. No era el eco de la fiesta ni el murmullo de las voces, sino algo más profundo y constante, el susurro del agua corriendo bajo la tierra, el latido secreto que Soledad había sido la única en escuchar. Se convirtió en la canción de cuna de la colina, un recordatorio perpetuo de que la vida siempre fluye, persistente y humilde, buscando su camino a través de la roca y la oscuridad, indiferente a la codicia de los hombres y generosa solo con aquellos que tienen la valentía de poner las manos en la tierra, no para poseerla, sino para pertenecer a ella. El tiempo, que para la colina era una caricia que hacía crecer las raíces y madurar los frutos, fue para don Ramiro un cincel que tallaba surcos de amargura en su rostro. Murió como había vivido los últimos años, solo, en el salón principal de su casona, con la mirada perdida en un retrato de sus padres que ya no reconocía. La noticia de su muerte no provocó celebraciones en el pueblo, sino un silencio reflexivo, como el que sigue a una tormenta largamente anunciada. Cuando abrieron las puertas de su casa, encontraron un museo de la riqueza intacta y estéril, muebles cubiertos por sábanas blancas como mortajas, vajillas de plata que jamás habían servido una comida compartida y arcones llenos de títulos de propiedad que ya no tenían dueño. Su historia se convirtió en leyenda, un cuento que los abuelos susurraban a sus nietos no sobre la maldad, sino sobre la profunda tristeza de un hombre que, teniendo la tierra a sus pies, nunca aprendió a sentirla bajo sus manos. Cuando el padre Miguel subió a la colina para darle la noticia, encontró a doña Soledad sentada en su porche, desgranando maíz con sus nietos. Ella escuchó en silencio, con la vista fija en el valle donde la casona de Ramiro era apenas una sombra. No hubo en su rostro ni una pizca de triunfo, solo una profunda y serena compasión. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tomó un pequeño cuenco de barro, lo llenó con el agua más clara del manantial y lo vertió lentamente sobre la tierra de su jardín. No era un rito para celebrar una muerte, sino para honrar la vida que de ella brotaba. Un reconocimiento silencioso de que toda sed, incluso la más envenenada, anhela en el fondo el mismo frescor, y al hacerlo, supo que el ciclo estaba completo. La tierra no guardaba rencores. Simplemente esperaba, paciente y eterna, a que la siguiente generación aprendiera la lección que el agua, en su murmullo constante, nunca se cansaba de enseñar. La casona y sus vastas tierras, huérfanas de dueño y de afecto,
se convirtieron en el último enigma que don Ramiro le legaba al pueblo. Por un momento, la vieja codicia amenazó con regresar, con susurros sobre subastas y repartos que beneficiarían a los más influyentes. Pero el murmullo del manantial se había vuelto más fuerte que el susurro del oro. En una asamblea en la plaza, la misma plaza donde antes se le temía, se decidió que ninguna mano volvería a acaparar lo que a todos podía alimentar. Las tierras de don Ramiro no fueron subastadas ni divididas en feudos, sino convertidas en campos comunales, un testamento vivo de que la prosperidad compartida era la única cosecha que verdaderamente perduraba. Cuando le ofrecieron a doña Soledad presidir el consejo que administraría las nuevas tierras, ella sonrió y negó con la cabeza. «Mi único título», dijo, señalando sus manos callosas, «es este. Es el único que importa, y es un título que todos ustedes pueden ganarse». Y en lugar de sentarse en una silla de consejo, se la veía al atardecer, enseñando a sus nietos y a los hijos de sus vecinos a preparar la tierra en los mismos campos que una vez pertenecieron a Ramiro. Les enseñaba que el agua no pertenecía a quien la encontraba, sino a la sed que aliviaba, y que la tierra no era de quien la poseía en un papel, sino de la semilla que acogía en su seno. Esa era su herencia, no una colina ni un manantial, sino una verdad tan simple y profunda como el ciclo del agua. Y así, la casona de don Ramiro, que durante tanto tiempo fue una fortaleza de silencio y avaricia, se transformó, por voluntad del pueblo, en la primera escuela de la comarca, donde antes resonaba el tintineo de las monedas contadas en secreto, ahora resonaban las risas de los niños aprendiendo a leer. Y en los antiguos jardines ornamentales, que Ramiro solo pisaba para medir su extensión, los pequeños aprendían, de manos de sus mayores, el ciclo de la siembra, el lenguaje del sol y el respeto por el agua. El poder estéril del papel había sido reemplazado por el conocimiento vivo de la tierra, y la tiranía de un hombre por la sabiduría de una comunidad, y en el crepúsculo de su vida, doña Soledad a menudo se sentaba en su porche, no para vigilar su propiedad, sino para contemplar la suya. Suya era la paz que se respiraba en el valle, suya la red de acequias que brillaba bajo la luna como venas de plata, suyo el murmullo de las lecciones que flotaba desde la vieja casona. Había llegado a esa colina sin nada más que 3 hijos y un corazón roto, buscando un simple refugio, y sin proponérselo, al hundir las manos en la tierra olvidada, no había construido una casa, sino fundado una estirpe no de sangre, sino de espíritu, unida para siempre por la memoria de una viuda que les enseñó que la verdadera riqueza no brota de la tierra, sino del coraje para compartir el agua. Los años terminaron por platear del todo su cabello y surcar su rostro con el mapa de una vida plena. La muerte la encontró una tarde de otoño, no en su lecho, sino en la mecedora de su porche, con una cesta de legumbres a medio limpiar en el regazo y la mirada perdida en el valle dorado. Se fue en silencio, como el sol que se oculta tras las montañas, sin estruendo, dejando tras de sí un legado de luz. El pueblo no lloró su muerte, celebró su vida. En una procesión que subió la colina no con lamentos, sino con cantos y flores, llevaron su cuerpo para devolverlo a la tierra que ella había despertado. La enterraron allí mismo, bajo un joven olivo que ella misma había plantado, como si devolvieran la semilla más preciosa al suelo que la había hecho florecer. Y así nació la leyenda de Soledad, la viuda del manantial, una historia que se contaba no en susurros de miedo, como la antigua maldición, sino con la voz clara y firme de los maestros en la escuela, que antes fue casona. El nombre de don Ramiro se desvaneció, convirtiéndose en el eco de una lección sobre la soledad de la avaricia. El de Soledad, en cambio, se convirtió en un nombre de agua, de semilla, de pan compartido. Y aún hoy,
Cuando un viajero pregunta por el verdor inusual de aquel valle, los niños le cuentan la historia, no como un cuento de hadas, sino como la prueba de que bajo cada superficie de abandono, ya sea tierra o alma, siempre hay un corazón de agua esperando a ser descubierto, no con fuerza, sino con la humilde valentía de quien se atreve a cavar. Pasaron las generaciones y la leyenda se asentó en la tierra como el musgo en la piedra. Se convirtió en el nombre de las calles, en el sabor del pan y en la primera lección de la escuela. Pero las leyendas, como las raíces, solo demuestran su fuerza cuando la tierra se resquebraja. Y la tierra se resquebrajó. Llegó la gran sequía, un sol implacable que durante años bebió los ríos y convirtió los campos vecinos en un páramo de polvo y lamentos. Solo el valle del manantial permanecía como un desafío, un tapiz verde en un lienzo de color ceniza. Y con la sequía llegaron los forasteros, familias enteras con la sed escrita en los ojos, no como conquistadores, sino como peregrinos del último milagro. Por primera vez en un siglo, la voz de don Ramiro pareció susurrar de nuevo entre algunos, un eco de miedo que decía: si compartimos, lo perderemos todo. Hay que cerrar los caminos. Pero el pueblo no cerró los caminos. En su lugar, se reunieron bajo el olivo que daba sombra a la tumba de Soledad, como si buscaran el consejo de sus raíces. No necesitaron un líder que les diera órdenes, solo un anciano que les recordara la historia. Y al oírla de nuevo, comprendieron que la prueba no era la sequía, sino la abundancia en medio de la escasez. El manantial nunca les había pertenecido. Ellos pertenecían al manantial, y su primer mandamiento era saciar la sed. Abrieron sus casas y sus acequias, organizando el reparto del agua con una justicia que era la antítesis de la ley de Ramiro. No solo dieron de beber al sediento, le enseñaron a sembrar en la adversidad, compartiendo el conocimiento que Soledad había conquistado. Y en ese acto de dar sin miedo a perder, la leyenda dejó de ser un recuerdo del pasado para convertirse, una vez más, en el alma viva de su presente. El milagro, sin embargo, no fue que el agua del manantial resultara infinita. Al contrario, con cada cubo compartido, el nivel del agua descendía visiblemente, un recordatorio constante del sacrificio que estaban haciendo. La prueba de su fe no fue la abundancia, sino la gestión de la escasez. Pero lo que ocurrió fue algo que ninguna leyenda había predicho. Los forasteros no se limitaron a recibir, se unieron al trabajo con una devoción nacida de la gratitud. Sus manos, antes vacías, ayudaron a cavar acequias más eficientes, a idear sistemas de riego por goteo con cañas y barro, a proteger cada gota como si fuera la última. Mientras en los valles vecinos los hombres luchaban con cuchillos por el control de los pozos secos, en la colina del manantial se forjaba una alianza silenciosa, una comunidad ampliada donde la sed no se calmaba solo con agua, sino con el propósito compartido de sobrevivir juntos. Y cuando, tras años que parecieron un siglo, las nubes grises volvieron a preñar el cielo y la primera lluvia bendijo la tierra agrietada, el valle no celebró el final de una prueba, sino el nacimiento de una nueva identidad. Muchos de los que llegaron como refugiados ya no eran forasteros, eran parte del tejido del pueblo, sus historias y sus acentos entretejidos con los locales. Comprendieron entonces la última lección del manantial. El agua no era el tesoro, sino la herramienta. El verdadero tesoro era la comunidad que se había forjado a su alrededor, una riqueza que, a diferencia del agua, crecía cuanto más se compartía. El valle ya no era solo la herencia de Soledad, era la herencia de todos los que habían aprendido, en la hora más oscura, que la única manera de sobrevivir a un desierto es convertirse en un oasis para los demás. Con el tiempo, el Valle del Manantial se convirtió en un susurro en tierras lejanas, una leyenda viva,
No atraía a buscadores de tesoros, sino a constructores de comunidades, no a ingenieros que quisieran medir el caudal de su agua, sino a filósofos que querían entender el caudal de su espíritu. Llegaban de ciudades agrietadas por la indiferencia y de campos yermos por el egoísmo, no para beber del manantial, sino para aprender de él. El valle se había convertido en un santuario, pero no de la tierra, sino de la humanidad que ésta podía albergar. Se transformó en la prueba de que el progreso no era una torre de hierro y humo, sino una red de acequias compartidas y de puertas abiertas, demostrando que la más avanzada de las tecnologías siempre sería la empatía. Y la historia de Soledad se convirtió en la primera y más importante lección. Cada niño, al tener edad para sostener una azada, era llevado a la tumba bajo el olivo y se le contaba el relato completo. Se les enseñaba que el agua que bebían tenía sabor a coraje y que el pan que comían estaba amasado con la memoria de la comunidad. Ya no era una historia sobre una viuda y un avaro, era la metáfora fundamental de su existencia. ¿Y por qué no guardó el secreto para ella sola?, preguntaban los más pequeños, con la lógica simple de la infancia, y los ancianos, con una sonrisa que había visto secarse y renacer la tierra, respondían siempre lo mismo: porque hay una sed más profunda que la del cuerpo, que es la sed de estar juntos, y esa, mi niño, es la única que no se sacia bebiendo, sino dando de beber. Así, la colina del manantial se convirtió en un lugar de peregrinaje, no solo para los sedientos de agua, sino para los sedientos de esperanza. Bajo el olivo que marcaba la tumba de Soledad, no había una lápida con fechas, sino una simple piedra lisa donde la gente dejaba como ofrenda las primeras frutas de sus cosechas o una flor silvestre. Y en la antigua casona, convertida en escuela, la primera lección de historia no hablaba de reyes ni de batallas lejanas, sino de la tiranía de un solo hombre y la revolución silenciosa de una sola mujer, enseñando a los niños que los mapas más importantes no son los que delimitan las propiedades, sino los que señalan los caminos para encontrarse. El tiempo desdibujó las caras y los detalles, pero pulió la esencia de la leyenda hasta convertirla en un proverbio. La historia dejó de ser sobre personas para ser sobre principios, y el manantial, ese hilo de agua que brotaba de la roca, se entendió no como un milagro geológico, sino como una metáfora del propio espíritu humano. Un tesoro que solo revela su verdadero valor no cuando se posee, sino cuando se derrama. Y el murmullo del agua, que nunca cesaba, se convirtió en la última palabra de la leyenda, la que lo explicaba todo, que la única tierra verdaderamente maldita es la que nadie comparte, y el único manantial inagotable, el que se regala. Y los viajeros que cruzaban las tierras resecas, guiados por mapas que prometían atajos y posadas, a menudo se desviaban de su ruta, atraídos por un rumor o por el simple destello de un verdor anómalo en el horizonte. Al llegar a las cumbres que custodiaban el valle del manantial, se detenían, esperando encontrar los muros de una fortaleza o los guardias de un rey celoso de su oasis. En su lugar, encontraban caminos abiertos y, al descender, no se les preguntaba qué traían, sino qué necesitaban. Veían a los niños regar las plantas de la escuela con la misma agua que bebían en sus casas, y a los ancianos compartir historias en el porche de la que fue la casa de Soledad, ahora convertida en un hogar para todo aquel que llegara con el cansancio a cuestas. Estos forasteros se quedaban una noche, o una semana, o una vida entera, y los que partían se llevaban consigo algo más valioso que el agua en sus cantimploras. Se llevaban la semilla de la historia. La contaban en fogatas lejanas y en plazas polvorientas, no como un cuento sobre un tesoro de agua, sino como una lección sobre la riqueza del espíritu. Y así,
La leyenda de la viuda del manantial dejó de pertenecer a un solo valle para convertirse en patrimonio de todos los sedientos. Un recordatorio de que en cada comunidad, por rota y desesperanzada que parezca, existe una trampilla oculta bajo la superficie del miedo, esperando las manos valientes que se atrevan a levantarla para descubrir no un milagro, sino algo mucho más poderoso, la posibilidad. Y la casa de Soledad, en la cima de la colina, nunca fue demolida ni reemplazada por un monumento de mármol. Se mantuvo en pie, humilde y robusta, convertida no en un santuario para adorar a una santa, sino en una biblioteca de herramientas para todo el que las necesitara. En una vitrina de madera simple, protegidos del polvo pero no de la vista, se exhibían los tres objetos fundacionales: la azada mellada que golpeó la trampilla, el título de propiedad amarillento que probaba el valor irrisorio de lo despreciado, y la llave de hierro oxidado que abrió la puerta a un nuevo mundo. No eran reliquias de poder, sino de trabajo, un recordatorio constante para cada generación de que los grandes destinos no se forjan con coronas, sino con las manos dispuestas a romper la costra de lo que parece imposible. Con el paso de los siglos, el mundo exterior cambió de formas que sus fundadores no habrían podido imaginar. Los imperios se alzaron y cayeron. Las carreteras de polvo se convirtieron en cintas de asfalto, y las cartas escritas a mano fueron reemplazadas por mensajes que volaban por el aire. Pero el Valle del Manantial perduró, casi fuera del tiempo. Su riqueza no se medía en la moneda del día ni en el poder de sus armas, sino en la salud de su tierra y en la fuerza de sus lazos, porque sus fronteras no estaban dibujadas en los mapas de los conquistadores, sino en el alcance de sus acequias, y su única ley inviolable era la que el agua misma había enseñado: que todo lo que se estanca se pudre, y que solo lo que fluye y se comparte permanece vivo para siempre. Un día, un joven llegó a pie por el camino polvoriento, el último portador de un apellido que el valle solo pronunciaba en las leyendas de advertencia. Ramiro era el tataranieto del hombre que había cerrado las cortinas a la vida, y su herencia no eran tierras, sino la vergüenza de su linaje. No vino a reclamar nada, sino a pedir trabajo, con la mirada baja y las manos vacías. Por un instante, el valle contuvo la respiración. En las facciones del muchacho vieron el eco de un tirano, pero en sus ojos cansados reconocieron la sed universal, la misma que había empujado a Soledad a la colina. Tras un largo silencio deliberativo bajo el olivo, no le ofrecieron un título ni un perdón formal, sino algo mucho más sagrado: una azada y un lugar en la fila para recoger el agua. Y ese fue el capítulo final, el que selló la leyenda para siempre. El joven Ramiro nunca buscó redimir su nombre con grandes gestas, sino que lo disolvió en el trabajo diario, encontrando en la tierra compartida la paz que el oro nunca le dio a su ancestro. Su presencia enseñó al valle la última lección del manantial: que el agua no solo limpia la tierra, sino también la historia, y que no hay maldición tan profunda que no pueda ser lavada por la corriente de una comunidad que elige la compasión sobre la memoria del agravio. Y así, la historia de Soledad ya no terminaba con la muerte de un avaro y el triunfo de una comunidad, sino con la imagen de un círculo que se cierra, demostrando que la verdadera herencia del manantial no era el agua, sino la capacidad infinita de volver a empezar juntos. Y el paisaje mismo se convirtió en el guardián de la memoria. El olivo sobre la tumba de Soledad no era ya solo un árbol, sino un oráculo cuyas raíces bebían directamente del manantial y cuyas hojas, al mecerse con el viento, parecían susurrar los capítulos de la leyenda. La vieja casona, ahora escuela, había sido purgada de sus fantasmas de avaricia no por exorcismos,
sino por la algarabía de generaciones de niños que aprendían que un lápiz es más poderoso que una escritura de propiedad, y cada piedra del camino que ascendía a la colina guardaba el eco de una historia, la de los pies descalzos de una viuda desesperada, los pasos airados de un tirano derrotado, y finalmente las huellas incontables de una comunidad que había aprendido a caminar unida. Así, la leyenda se convirtió en su constitución no escrita, la ley invisible que regía cada decisión. La riqueza se medía en la profundidad de las raíces del huerto comunal, no en la altura de los muros de una propiedad. La justicia no se impartía con un martillo, sino con una jarra de agua ofrecida al recién llegado. Y el futuro no se planeaba acumulando reservas, sino ampliando la mesa para que siempre hubiera un sitio más. Porque habían aprendido la lección final que el manantial les enseñaba cada segundo de cada día con su murmullo infatigable, que no hay poder en la tierra más grande, ni tesoro más perdurable, que el simple acto de dar, pues es lo único que, en lugar de vaciar las manos, llena el alma para siempre. Desde más allá de las cumbres, a veces llegaban noticias de reinos caídos y fronteras redibujadas con tinta y sangre, de sequías que no eran de agua sino de bondad, y de hombres que construían muros cada vez más altos, alrededor de corazones cada vez más pequeños. Pero en el valle, el único soberano era el ritmo del manantial. Sus dos capitales eran las dos casas que contaban la historia completa. La casona de Ramiro, la cabeza, donde se enseñaba el porqué de su existencia, y la casa de Soledad, las manos, donde se prestaba el cómo. Y en ese equilibrio perfecto entre la memoria y la acción, entre la lección y la asada, el valle había encontrado el secreto no solo para sobrevivir, sino para florecer al margen de la locura del mundo. Y si un niño, al meter las manos en el canalillo de piedra que serpenteaba por el pueblo, preguntaba de dónde venía el agua, los ancianos ya no respondían con la historia de Soledad y la trampilla. Esa era solo la primera capa del relato. Con el tiempo, habían llegado a una verdad más profunda. Señalaban el corazón del valle, a la comunidad misma, y decían, viene de nosotros. El manantial no es la causa de lo que somos, es la consecuencia. Y así, la leyenda se disolvía de nuevo en el murmullo del agua, un ciclo eterno donde la historia alimentaba a la gente, y la gente, con su generosidad, hacía que el manantial de la vida nunca, jamás, dejara de fluir. Más allá de sus fronteras invisibles, el mundo continuó girando al ritmo febril de la escasez y la conquista. Se levantaron ciudades de cristal que proyectaban largas sombras sobre barrios sedientos, y se firmaron tratados que repartían ríos y montañas como si fueran piezas de un tablero. Los cartógrafos del rey trazaron líneas precisas, pero el Valle del Manantial nunca apareció en sus mapas oficiales. Para el resto del mundo, se convirtió en un rumor, una utopía susurrada por los desesperados, el Dorado, no del oro, sino del agua. Y los pocos que intentaron encontrarlo con la lógica de la codicia, buscando un recurso para explotar, se perdieron en los páramos, incapaces de ver que el camino hacia el valle no se encontraba con los ojos, sino con un corazón dispuesto a compartir el último sorbo de su cantimplora. Finalmente, un cronista del imperio, un hombre cuya vida consistía en medir y catalogar el poder del mundo, llegó a sus lindes. No vino con soldados, sino con instrumentos de precisión, dispuesto a registrar el caudal del manantial, la productividad de sus tierras y la estructura de su gobierno. Pasó semanas observando, pero sus notas estaban llenas de contradicciones. No había un líder, sino un consejo de ancianos que escuchaba más de lo que hablaba. No había una ley escrita, sino un acuerdo tácito que se leía en el gesto de ofrecer un vaso de agua antes de preguntar el nombre. Y no había tesoro guardado,
pues la riqueza fluía constantemente de unas manos a otras. Al final, frustrado, guardó sus instrumentos y se sentó bajo el olivo de soledad. Y allí, escuchando la historia de la viuda por boca de un niño, comprendió su error. El valle no podía ser medido, solo podía ser contado, y en su informe final, en lugar de cifras y mapas, escribió una sola frase: su única riqueza es una historia, y es la única que ha demostrado ser inagotable. El informe del cronista, encuadernado en cuero y guardado en la biblioteca del imperio, se convirtió en la paradoja más grande de la cartografía. Un lugar que existía, pero que no podía ser mapeado. Su reporte protegió al valle más que cualquier muralla, porque lo transformó de un recurso geográfico en una idea filosófica. Lo que no se puede medir, no se puede conquistar. Lo que no se puede poseer, no se puede robar. Y así, el valle quedó a salvo de la codicia del mundo exterior. No por su aislamiento, sino por su esencia. Su leyenda se convirtió en su única frontera, una que solo podían cruzar las almas sedientas, aquellas que no venían a llevarse el agua, sino a aprender el secreto de su sabor. Con el tiempo, la gente del valle comprendió que una historia así no podía ser encerrada en la tinta y el pergamino, pues el papel se vuelve ceniza y la tinta se desvanece. Decidieron convertir el valle entero en su propio libro viviente, donde cada elemento del paisaje era una página. El sinuoso camino que ascendía a la colina era el prólogo que hablaba de la desesperación. La casa humilde, con su porche siempre abierto, era el primer capítulo sobre el valor. La trampilla, ahora cubierta por un cristal para ver la oscuridad de la que brotó la luz, era el clímax. El olivo sobre la tumba de Soledad era el epílogo sobre el legado. Y así, aprender a leer en el valle no era solo descifrar letras, era aprender a leer el paisaje, a entender que cada acequia era una frase de generosidad y cada árbol plantado en los campos comunales, una palabra de futuro. Y así, el valle se convirtió en un anacronismo sagrado, un jardín custodiado no por muros, sino por su propia leyenda. Pero la tierra, que es el libro más antiguo, guarda siempre una última página, una que no está escrita con tinta, sino con el movimiento lento e inexorable de la piedra. Una noche, un temblor sordo, nacido en las entrañas del mundo, recorrió la comarca. No fue violento, no derribó casas ni abrió grietas, pero alteró algo profundo e invisible. A la mañana siguiente, el murmullo del manantial, que había sido el latido constante del valle durante generaciones, era un suspiro entrecortado. Al mediodía, un hilo tembloroso. Al atardecer, un silencio absoluto y aterrador. Por primera vez en siglos, el corazón de la colina había dejado de latir. El pánico, esa antigua sequía del alma, amenazó con regresar. Los ojos de todos se clavaron en el canal ahora seco, el símbolo de su identidad convertido en una cicatriz de piedra. Pero entonces, la anciana que cuidaba la biblioteca de herramientas en la casa de Soledad hizo algo inesperado. Salió al porche, tomó la vieja azada mellada de la vitrina y, en lugar de intentar cavar en busca de agua, la levantó hacia el cielo como un estandarte. «La tierra nos dio el agua», dijo, con una voz que el silencio hizo resonar en todo el valle. «Y la historia nos enseñó qué hacer con ella. El agua se ha ido, la historia permanece». Y en ese instante, todos comprendieron. El manantial no había sido el regalo, sino la lección. Y ahora, aprobada la lección, era el momento de convertirse ellos mismos en el manantial para un mundo sediento que no sabía cómo compartir ni una sola gota. No hubo gritos ni lamentos. El estupor inicial se transformó en una calma profunda, la aceptación serena de una comunidad que había sido entrenada durante generaciones para entender el lenguaje de la tierra.
No se reunieron para cavar frenéticamente en el lecho seco, ni para alzar plegarias desesperadas. Se congregaron, como siempre, bajo el olivo, y en lugar de mirar al suelo buscando agua, se miraron a los ojos buscando la fuerza que emanaba de su historia compartida. Entendieron que el final del manantial no era el final de su leyenda, sino su apoteosis. Habían vivido de un milagro, pero se habían convertido en algo más fuerte que él, la encarnación de su lección. Y allí, en el silencio más profundo que el valle había conocido, tomaron una decisión que ningún cronista del imperio habría podido prever. No esperarían a que la sed los dispersara como polvo. Se convertirían ellos mismos en una diáspora deliberada, una siembra de su propia cultura en las tierras yermas de más allá de sus fronteras. Aquello no fue una evacuación, sino un ritual de envío. Eligieron a los más jóvenes y fuertes, a hombres y mujeres cuyas manos sabían tanto de la asada como sus corazones de la compasión. No los cargaron con las últimas reservas de grano, sino con el conocimiento acumulado de siglos. Cada grupo llevaba consigo las técnicas para construir acequias eficientes, los secretos para mediar en disputas, la sabiduría para organizar una cosecha comunal y, por encima de todo, el relato íntegro de la viuda del manantial, memorizado no como un cuento, sino como un manual de instrucciones para la vida. Antes de partir, cada uno recibía una pequeña vasija de barro hecha con la última arcilla húmeda del lecho del manantial y una sola semilla del olivo de soledad. No se marchaban como refugiados que huían de una tierra muerta. Partían como misioneros de la esperanza, siendo el manantial mismo, desbordándose por voluntad propia para ir a regar los desiertos del mundo. Y así, al alba del primer día sin agua, comenzó la gran siembra. No hubo llantos ni despedidas prolongadas, sino un ritual sereno y solemne. Las familias se congregaban en la plaza seca para despedir a sus hijos, hermanos y nietos, entregándoles un último abrazo que era a la vez una bendición y un mandato. Los que se quedaban, los ancianos y los más pequeños, no se convertían en los guardianes de una tierra muerta, sino en los custodios de la memoria original, la raíz de la que brotarían nuevos bosques. Vieron a sus jóvenes partir en pequeños grupos hacia los 4 puntos cardinales, no como hojas arrastradas por el viento, sino como semillas aladas, cada una portando en su interior el código genético completo de una civilización fundada en la generosidad. El valle, en su silencio, no parecía morir, parecía respirar hacia afuera por primera vez, exhalando su esencia al mundo. Llegaron a un mundo que no recordaba el lenguaje del agua compartida. Encontraron reinos de polvo gobernados por hombres que medían su poder por la altura de los muros que rodeaban sus pozos. Vieron comunidades rotas por la desconfianza, donde cada vecino era un ladrón potencial de la última gota. Pero los hijos del manantial no llegaron predicando, llegaron trabajando. Cuando encontraban una disputa por un pozo, no mediaban con palabras, sino que ofrecían sus manos para cavar un segundo pozo, demostrando que el esfuerzo compartido duplica el recurso. Donde encontraban hambre, no repartían el pan que llevaban, sino que buscaban la tierra más reseca y plantaban en ella la semilla del olivo, cuidándola en turnos y enseñando con el ejemplo que la fe en el futuro es el primer abono. No ofrecían un milagro, ofrecían un método. Y lentamente, en pequeños enclaves de un mundo sediento, empezaron a brotar réplicas en miniatura del valle, comunidades que redescubrían que el agua sabe mejor cuando sacia la sed de todos y que la única cosecha que nunca se agota es la que nace de una semilla de confianza. Mientras tanto, en el corazón del mundo, el valle seco no se convirtió en una tumba. Los ancianos que quedaron, junto a los niños demasiado pequeños para el viaje, lo transformaron en la biblioteca viva de su civilización. Su única cosecha era ahora la memoria,
regada no con agua, sino con la repetición ritual de la historia. Se convirtieron en los guardianes de la pregunta original: ¿qué harías si encontraras un manantial secreto en un mundo sediento? Y los peregrinos que aún encontraban el camino hasta allí no buscaban agua para sus labios, sino la respuesta a esa pregunta para sus almas, descubriendo que el valle, en su sequía, era más fértil que nunca, pues lo que ahora brotaba de su tierra no era sustento, sino propósito. Y con el paso de las generaciones, los pequeños enclaves no permanecieron aislados. Se reconocieron unos a otros a través de la semilla de olivo que crecía en sus centros y del eco de la misma historia en sus bocas. Tejieron una red invisible, un imperio inverso cuyas fronteras no se defendían, sino que se abrían, y cuya fuerza no residía en un tesoro centralizado, sino en la autonomía resiliente de cada nudo. Los viejos reinos de la escasez, con sus murallas y sus ejércitos, se encontraron rodeados no por un enemigo, sino por una idea más poderosa, que la seguridad no nace de acaparar, sino de compartir. Y así, el manantial nunca se secó realmente. Simplemente se rompió en 1000 pedazos para poder estar en todas partes, transformando su esencia de agua en un espíritu que, ahora sí, era verdaderamente inagotable. Los reinos de la escasez no cayeron en grandes batallas, simplemente se erosionaron como acantilados de arena contra una marea paciente. Sus murallas, antes símbolos de poder, se convirtieron en monumentos a la soledad. Sus súbditos no huyeron aterrorizados, sino que se marcharon en silencio, atraídos por el sonido de la risa y el trabajo compartido que llegaba de los enclaves del manantial. Los tiranos y los avaros se encontraron solos, sentados en tronos de oro con vistas a campos vacíos, guardianes de pozos cuyo agua, aunque abundante, sabía a amargura. La idea de soledad no conquistó el mundo, lo disolvió, reemplazando los mapas de poder y miedo por una topografía de jardines interconectados y caminos abiertos, demostrando que ninguna muralla puede contener un manantial cuando éste ha aprendido a fluir a través de las manos de la gente. Y siglos después, cuando el mundo entero era ya un eco del valle original, una joven descendiente de la diáspora sintió la llamada de regresar a la fuente seca. Cruzó continentes que sus antepasados habían reverdecido y encontró el valle tal como la leyenda lo describía, un santuario silencioso, custodiado por los ancianos, que eran la memoria viva. La llevaron al lecho seco del manantial, bajo el olivo ahora milenario. La joven sacó una pequeña vasija de su morral, llena del agua del enclave que había fundado su familia al otro lado del mundo, y la vertió como ofrenda sobre la roca agrietada. Y entonces, un sonido imposible rompió el silencio de los siglos, un murmullo profundo, el despertar de un latido olvidado. Una sola gota de agua, clara como un diamante, brotó de la piedra, y luego otra. El manantial no regresaba porque fuera necesario, sino porque el mundo, al fin, estaba listo para recibirlo, no como un tesoro que poseer, sino como un reflejo del espíritu que ya nunca más volvería a secarse. La gente no se arrodilló para beber. Se quedaron inmóviles, en un silencio que era más profundo que la sequía misma, escuchando el pulso renacido de su mundo. Comprendieron que el agua que ahora brotaba no era la misma que se había ido. Aquella primera agua era una fuente de supervivencia. Esta era una respuesta. Era la tierra misma reconociendo a sus hijos, devolviendo el gesto de generosidad que la joven había traído desde el otro lado del mundo. El manantial ya no era la causa de su comunidad, se había convertido en la consecuencia de su espíritu. Era un espejo líquido que no reflejaba el cielo, sino el alma de un mundo que había aprendido, a través del sacrificio y la memoria, que la única manera de recibir es dar primero.
Y así, el Valle del Manantial se convirtió en el corazón del mundo, no un centro de poder, sino un lugar de equilibrio. El agua fluía de nuevo, no como un recurso a ser distribuido, sino como un recordatorio perpetuo de la ley fundamental que ahora regía la tierra, que la vida no es un tesoro que se guarda, sino una corriente que se comparte. Y la historia de la viuda del manantial encontró su último y verdadero final, no en la tumba bajo el olivo, sino en el murmullo de esa agua renacida, un murmullo que ya no contaba una historia del pasado, sino que se había convertido en la respiración misma de un futuro donde ninguna tierra volvería a estar maldita y ninguna alma, jamás, volvería a tener sed. El agua que ahora fluía no se recogía con la prisa de la necesidad, sino con la pausa de la gratitud. Se convirtió en el centro de nuevos rituales. Cada recién nacido era bendecido con una gota en la frente, no para bautizarlo en una fe, sino para iniciarlo en la memoria de la comunidad. Cada pacto entre valles se sellaba no con firmas, sino compartiendo un cuenco de esa agua primigenia. La gente peregrinaba al manantial no ya para saciar la sed del cuerpo, sino para calmarla del espíritu, para recordar en su murmullo constante que su civilización no se había construido sobre una fuente de agua, sino sobre el acto de compartirla. Y con el tiempo, los nombres propios se disolvieron en verbos y conceptos. Soledad dejó de ser una mujer para convertirse en la acción de abrir la mano, de cavar en busca de una posibilidad. Ramiro se transformó en el sustantivo que definía el vacío de poseer sin compartir. La historia se convirtió en su gramática moral, la sintaxis que ordenaba su mundo. Y así, el legado final de la viuda no fue un valle próspero ni un manantial eterno, sino un lenguaje, un idioma en el que la palabra riqueza era sinónimo de dar, y la palabra sed, un recordatorio de que la única manera de saciarla de verdad es buscando el agua para otro. Las estructuras de poder del viejo mundo, como las bóvedas, las cerraduras y las prisiones, no tenían cabida en esta nueva civilización, pues eran la arquitectura del miedo a la escasez. En su lugar, su ingeniería era un arte de la fluidez, canales que no contenían, sino que distribuían, plazas que no se cerraban para los mercados, sino que se abrían para el encuentro, y casas cuyas puertas nunca se atrancaban, pues la verdadera seguridad no residía en lo que se podía guardar dentro, sino en la red de apoyo que existía fuera. Su arte no inmortalizaba rostros de poder, sino que representaba los patrones del agua, la danza de las raíces entrelazadas y el ciclo de la semilla, un recordatorio constante de que la belleza no estaba en el objeto estático, sino en el proceso vivo de la conexión. Y así, el mayor legado no fue la prosperidad, sino la erradicación de la sed del alma. Un niño ya no aprendía a decir mío, sino a entender el viaje de un objeto o un alimento a través de sus manos como una parada temporal en su flujo. La ambición no se medía por la acumulación, sino por la capacidad de iniciar un proyecto que beneficiara a las generaciones futuras, sabiendo que uno solo plantaría la semilla, pero no probaría el fruto. Y la muerte dejó de ser el terror final, el último robo, para convertirse en el acto supremo de generosidad, el cuerpo devuelto a la tierra para nutrir el olivo, la memoria disuelta en la historia para alimentar el espíritu, completando el ciclo y demostrando que la única inmortalidad verdadera no es la de uno mismo, sino la de la corriente de vida que se ha ayudado a perpetuar. La sombra de don Ramiro no fue borrada de la memoria, ni su casona purgada de su nombre. Por el contrario, su historia se convirtió en la lección más sombría y necesaria que se impartía en sus antiguos salones. Los niños aprendían que la generosidad no es la ausencia de egoísmo, sino su conquista diaria,
y que la comunidad no es un estado natural, sino una elección consciente frente al abismo de la soledad que Ramiro representaba. Su memoria no se preservó para inspirar odio, sino para servir como la piedra de afilar sobre la que la comunidad afilaba cada día el filo de su propia compasión, recordando que toda luz necesita de una oscuridad para ser percibida y valorada. Y la historia misma nunca se petrificó en un dogma. Se convirtió en un organismo vivo, una fuente a la que acudían no en busca de respuestas fijas, sino de las preguntas correctas. Cuando surgía una disputa por los límites de un huerto, no se consultaba un libro de leyes, sino que se volvía a narrar el momento en que Soledad compartió el primer cubo de agua, preguntándose qué haría ella. Cuando la pereza tentaba a un joven, se le recordaba el sonido de la azada de la viuda contra la tierra seca. Comprendieron que el manantial de roca era solo el símbolo del verdadero manantial inagotable, la capacidad de una historia para regar el alma y hacer florecer el significado, incluso en el más árido de los corazones. Así, el tiempo dejó de medirse en el paso de los reyes o en la cronología de las guerras, pues esas eran las métricas de la escasez. En el mundo nacido del manantial, el tiempo se medía en ciclos de siembra y en generaciones de narradores. La historia de la viuda no se contaba en un día festivo, se vivía en cada gesto cotidiano. Se saboreaba en el pan hecho con el trigo de los campos comunales, se sentía en la frescura del agua ofrecida sin preguntar, y se veía en la arquitectura de un valle sin murallas. Se había convertido en la física fundamental de su universo, una ley tan inmutable como la gravedad, que todo lo que se acapara tiende a la nada y todo lo que se comparte tiende a la abundancia, y al final solo quedaba el murmullo del olivo mecido por el viento, el murmullo de las lecciones en la vieja casona, el murmullo de la vida compartida en el valle. Pero sobre todos ellos reinaba el murmullo primigenio, el del agua brotando de la piedra, ya no como la voz de un milagro, sino como la respiración serena y constante de un mundo que había aprendido su única y más profunda verdad. Una verdad susurrada en cada gota, por los siglos de los siglos, que la tierra no pertenece a quien la compra, sino a quien la escucha, y que la única herencia que sobrevive al polvo del tiempo es la que se puede beber. La narradora, una mujer cuyos ojos contenían la paciencia de la tierra misma, calló. Se sentaba en un banco de piedra tallado en las raíces del viejo olivo, y el último sol del atardecer doraba los rostros atentos de los niños que la rodeaban. El murmullo del manantial era el aplauso silencioso al final del relato. «No la busquéis en los libros de historia», dijo con voz suave, «pues su crónica no está escrita en tinta, sino en la forma en que el agua llega a cada huerto, en la ausencia de cerraduras en nuestras puertas y en el sabor del pan que se hornea siempre un poco más grande de lo necesario, por si llega un caminante». Señaló el valle a sus pies, un tapiz de vida tranquila. No recordamos a Soledad, la vivimos. Cada vez que elegimos compartir en lugar de acaparar, sus manos vuelven a cavar en la tierra de nuestro corazón. Uno de los niños más pequeños, con la audacia que solo la inocencia posee, preguntó: «Entonces, ¿el tesoro que encontró no era el agua?». La anciana sonrió, una red de arrugas que eran el mapa de todas las sequías y todas las cosechas del alma. «No, cariño, el agua solo fue el mapa. El tesoro fue el camino que enseñó a recorrer. Fue el descubrimiento de que la verdadera sed no se calma bebiendo, sino dando de beber a otro. Es la lección que enseñan las manos, las de Ramiro, que se cerraron en un puño sobre un papel y lo perdieron todo, y las de Soledad, que se abrieron para levantar una trampilla y, al hacerlo, sostuvieron un mundo». Y al decir esto, la anciana abrió su propia mano, arrugada y fuerte, no para mostrar nada, sino para dejar que el aire del atardecer
la llenara, como si en ese simple gesto cupiera la única riqueza que de verdad importa, la que no se puede poseer, solo ofrecer. El silencio que siguió a sus palabras no fue vacío, sino fértil, como la tierra tras la lluvia. El niño que había preguntado, con los ojos fijos en la mano abierta de la anciana, bajó lentamente de su regazo. Sin que nadie se lo dijera, se acercó al borde del canalillo donde el agua renacida susurraba su canción eterna. Juntó sus manos pequeñas en un cuenco imperfecto y recogió un poco de agua, no para él, sino para una pequeña flor silvestre que crecía sedienta entre las piedras del camino. La anciana no dijo nada más. Su lección no había terminado en sus labios, sino que acababa de nacer en aquellas manos, y mientras el último fulgor del crepúsculo se disolvía en la noche, el valle entero pareció responder a ese pequeño gesto. Las luces que se encendían en las casas no eran para encerrarse, sino para guiar el camino del vecino. El humo que ascendía de las chimeneas no hablaba de hogares aislados, sino de la cena que se compartía. La leyenda había dejado de ser un cuento para convertirse en el pulso de la comunidad. Un ritmo aprendido que dictaba que ninguna luz es demasiado pequeña para ser compartida y ninguna mano demasiado joven para aprender a dar. El manantial, finalmente, no era un lugar en la tierra, era un acto que florecía, incansable, en el corazón de su gente. Y así el valle trascendió el tiempo y el espacio. La casa en la colina dejó de ser un edificio de madera y piedra para convertirse en el símbolo de la puerta abierta. La casona del valle no era ya un recuerdo de la tiranía, sino la prueba de que incluso las estructuras más oscuras pueden ser llenadas de luz, y el olivo no marcaba una tumba, sino el punto exacto donde la memoria se hacía raíz y daba fruto. Los dos fantasmas que fundaron su mundo, Soledad y Ramiro, se disolvieron por completo en la conciencia colectiva, no como heroína y villano, sino como las dos manos de una misma balanza, la que se abre para dar y la que se cierra para perder. La elección fundamental que cada niño aprendía a hacer, no una vez en la vida, sino con cada gesto, cada día. Y la leyenda, contada una y mil veces, se convirtió en el único mapa que importaba. Un mapa que no llevaba a un lugar, sino a un estado del alma. Porque al final, la historia de la viuda del manantial enseñaba la verdad más simple y esquiva de todas, que la humanidad no es una colección de individuos luchando por un recurso escaso, sino una red de raíces buscando la misma corriente subterránea, y que la única forma de encontrarla no es cavando para uno mismo, sino escuchando con atención la sed del otro, pues es en ese eco, en ese acto de reconocimiento, donde brota, infalible y eterno, el verdadero manantial que hace florecer el desierto del mundo. El mundo exterior, con su tiempo lineal, medido en la caída de imperios y el filo de las espadas, tenía historia. El valle, en cambio, tenía memoria. La historia es una crónica de lo que se ha perdido, una cicatriz que se admira desde la distancia. La memoria es una corriente subterránea que nutre el presente, un pulso que se siente bajo la piel de la hora. No construyeron estatuas de Soledad ni placas que conmemoraran sus actos. Su memoria no estaba en el bronce ni en la piedra, sino en el tejido mismo de su geografía del alma, en el arco de las ramas del olivo que ofrecían sombra a todos por igual, en la pendiente suave del camino que invitaba a subir sin esfuerzo, y en la arquitectura de un pueblo que había aprendido que el espacio más sagrado no es el templo, sino el umbral de una puerta abierta. La historia de Soledad nos enseña que, y con el paso de los últimos siglos, la narración formal de la leyenda comenzó a desvanecerse, no por olvido, sino por la más profunda de las integraciones. Ya no era necesario contarla, del mismo modo que no es necesario describir el aire para poder respirarlo. La historia había cumplido su propósito final.
dejar de ser un relato para convertirse en un instinto. Los niños ya no aprendían el cuento, absorbían sus principios en cada gesto, en cada sorbo de agua compartida, en cada semilla plantada en tierra comunal. El murmullo del manantial, que una vez narró el despertar de un milagro, ahora era indistinguible del murmullo de la vida misma, el sonido de fondo de un mundo donde el agua y el alma, por fin, hablaban el mismo y único idioma. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral.